Bien, bienvenidos de nuevo al portal de la transparencia del AGE, concretamente al apartado de publicidad activa. Eh, Como indico, como ya me conocéis de vídeos anteriores, mi nombre es Eduardo Martín Muñoz, soy el jefe de servicio de transparencia dentro de la Subdirección General de Transparencia y Atención al Ciudadano de la Dirección General de Gobernanza Pública, concretamente el Ministerio de Hacienda y Función Pública. ¿Qué vamos a ver en este vídeo? Bien, vamos a verlo. Concretamente vamos a ver tres cosas. Por una parte, lo que va más allá de la publicidad activa, es decir, lo que en el apartado de las grandes secciones del menú, la que está en el quinto lugar, que se denomina más información, hablaremos o hablaré de las estadísticas, concretamente las de enero del año 23, este año, y de la gestión de contenidos, de las dos herramientas que tenemos, tanto de Backoffice como de Magnolia. Bien, más allá de la publicidad activa, es decir, se denomina más información. Es otro apartado que se define por exclusión. ¿Por qué? Porque ni es publicidad activa, ni es derecho a acceso a la información pública, ni es gobierno abierto, ni es participación. Es ese quinto apartado, necesario, porque en algún sitio tenemos que poner nuestra ley, tenemos que hablar de lo que somos, de qué es el portal de transparencia, tenemos que hablar de nuestra carta de servicios, en fin. ¿Qué tenemos aquí? Muchas cosas. El portal ¿qué es el portal de transparencia? La ley de transparencia, nuestra carta de servicios, la identificación de las unidades de información de transparencia, nuestras estadísticas con el portal de cifras, las novedades, los informes de interés, las páginas web de transparencia de instituciones públicas y de las otras administraciones públicas, información sobre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, información de las cargas administrativas, concretamente los convenios que se han firmado, y el plan de medidas de ahorro y de eficiencia energética de la Administración General del Estado, información sobre protección de datos y los últimos retazos de información sobre el COVID-2019. Bien, ¿qué es el portal de transparencia? ¿Qué tenemos? Pues explicar lo que somos, qué ofrecemos en esta web, ¿vale? Entonces ahí está la información que ofrecemos dividida en distintas secciones, qué es el portal, qué es la sede, qué es la publicidad activa, qué es el derecho de acceso, etcétera, etcétera. La ley, evidentemente nuestra ley que hay que recoge, pues bueno, la ley 19 de 2013, que está en fase de ahora mismo de reforma, ¿vale? Pues evidentemente la tenemos que tener aquí. También tenemos que tener aquí nuestra carta de servicios, ¿no? que se publicó en octubre del 21. Y digamos lo que digo yo, el triunvirato de una carta de servicios es la resolución por la que se aprueba, la carta de servicios que es la global y el específico que es el tríptico. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante de una carta de servicios? Pues lo importante de una carta de servicios, aquí lo vemos en formato HTML que lo tenemos publicado, pues por ejemplo son los indicadores. Es decir, por ejemplo, la información centralizada nos comprometemos a que tiene que estar dentro de los 5 días hábiles desde que recibimos la información. Respecto a la carta de servicios, tiene que ser 30 días naturales desde que se publican en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Con respecto a los currículums, tenemos un plazo de 2 meses, que en este caso es el plazo que tienen las unidades de información y transparencia para que publiquen esos datos, tanto del currículum como de las cartas de servicio. Por eso tenemos que ser un poquito generosos en el plazo, porque ellos tienen que hacer su labor, tienen que recopilar esa información del currículum de ese nuevo alto cargo que acaba de ser nombrado, ¿no? Y eso, os digo por experiencia, que en ocasiones tardan mucho, demasiado tiempo en alguna ocasión. Bien, también tenemos la información de las unidades de información de transparencia, donde se identifica a esas unidades que se encargan de la gestión tanto de la publicidad activa como del derecho de acceso. Nuestras estadísticas, que recogemos una información tanto en formato PDF, también en formato Excel y en formato incluso ODS. Y también publicamos un vídeo toda la semana, todos los meses, con las estadísticas más importantes del portal. Novedades de transparencia. Todas las semanas publicamos una newsletter que se publica y a la que se puede suscribir simplemente, tan sencillo como poner el correo electrónico, nada más. Es poner el correo electrónico y aquí podéis recibir esa newsletter todos los viernes a las 10 de la mañana, ¿vale? En ella recogemos las novedades y también recogemos la información sobre los informes de interés.
Estos informes de interés son los que publican cada uno de los distintos departamentos ministeriales y los tenemos organizados por estas materias, por categoría RISP, de reutilización de la información del sector público, que esto que lo ha establecido datos.gov.es, ¿no? Que es la web de reutilización de la información, ¿no? Entonces aquí estas son las materias en las que están estructuradas estos informes de interés. También tenemos la información para que se pueda acceder directamente a los portales de transparencia de las principales instituciones públicas. Por ejemplo, pues aquí tenemos la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Banco de España, el Consejo Económico y Social e incluso la Comisión de la Unión Europea. Y también tenemos esta información de las otras administraciones públicas, tanto de las comunidades autónomas como de algunos ayuntamientos. Obviamente no todos porque son 8.100 y es imposible ese mantenimiento. ¿Qué tenemos? Pues bueno, con respecto a las comunidades autónomas tenemos información del portal de la transparencia, de la ley que regula su propia transparencia, incluso de su propio Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Sabéis que no todas las comunidades autónomas tienen el Consejo de Transparencia para intervenir, para ser el órgano que resuelve las reclamaciones contra las resoluciones de la solicitud de derecho de acceso. Entonces, hay algunas que lo que tienen es un convenio firmado con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado. Pues bueno, pues entonces ahí al que tiene consejo se accede a la página del Consejo y el que no, pues a la página del Consejo de Transparencia para que vean esa información. También tenemos la información de los ayuntamientos de capitales de provincia y de comunidades autónomas, en este caso evidentemente pues son Santiago de Compostela y Mérida, y también información de el acceso a las webs de transparencia de las diputaciones provinciales y de los consejos y cabildos insulares. Como digo, no podemos llegar a los 8.100 municipios porque es imposible. Recogemos información del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Concretamente, ¿qué recogemos? Pues bueno, sus criterios interpretativos son fundamentales. La información de sus informes y recomendaciones, las resoluciones de las reclamaciones de las personas referidas a las resoluciones de la Administración General del Estado y también acceso a la información de actualidad que tenga el Consejo. Tenemos también información sobre los convenios que firman con determinadas organizaciones profesionales en la Administración para, por una parte, identificar dónde hay un proceso administrativo que supone una carga y, por otra parte, activar el sistema de simplificación administrativa, ¿no? Entonces, esos convenios que se firman con determinadas organizaciones profesionales, pues bueno, profesionales y sociales, son las que se recogen aquí en este apartado de esta página. Y también tenemos información del plan de medidas de ahorro y eficiencia energética respecto a los informes de seguimiento del trabajo a distancia en la AGE. Algo de protección de datos, concretamente la ley, el registro de actividades de tratamiento, el registro de delegados de protección de datos y, por supuesto, el enlace a la Agencia Española de Protección de Datos. Y bueno, los últimos retazos de la información respecto al COVID-19. Con respecto a las estadísticas que ofrecemos, como veis, son de enero del 23. Pues bueno, son datos muy rápidos, datos globales. Desde que empezamos en diciembre del 14, el 10 de diciembre del 14 concretamente, ya tenemos un total más de 30.500.000 número de páginas vistas. En cuanto a visitas tenemos más de 10 millones. En número de registros estamos hablando de prácticamente 700.000, ¿no? Esta es la evolución de los años, ¿no? Y en los años vemos que hemos ido avanzando. El tope lo llegamos aquí en el año 22, en el año 20 y ahora estamos un poquito bajando, por lo cual se está reformando la ley porque vemos que es necesario incluir otros elementos de información y bueno, pues tenemos que trabajar para intentar seguir creciendo, ¿no?, en las visitas. Estas son las páginas que más nos visualizan. Perdonad, vamos para atrás. Aquí vamos a pausar. Aquí tenemos esta información y lo que más nos visitan, pues bueno, relaciones de puesto de trabajo, los currículum, las retribuciones de los altos cargos, información de nuestra materia de organización y empleo público, por supuesto el apartado de solicite información,
y del estado de la solicitud, e información sobre participación en proyectos normativos. Respecto al género, bueno, pues aquí tenemos información tanto de género como de edad. Pero es una información, como vemos aquí, que esta información no es sobre el 100%, sino sobre más o menos el 39%, tanto en el género como en la edad. Es decir, cuando la gente accede al portal y decide navegar, puede que esté logado o puede que no esté logado. Yo que aquí aparezco yo y estoy logado dentro de Google. Pero ahora mismo no recuerdo si yo tengo dada información respecto a estos datos. No sé si he dicho de qué género soy, o incluso si lo he dicho, no sé si he dicho la verdad. Y respecto a la edad digo lo mismo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que o bien estamos navegando en incógnito o no identificados, o bien la información no ha añadido, la gente no ha añadido esta información, por lo cual de lo que tenemos, que solamente es un 39% y no sabemos si la gente ha dicho la verdad o no, tenemos que prácticamente es el 100%, perdón, el 50% para mujer y para hombre, con un poquito, casi un punto más de mujer que de respecto a hombre. Respecto a las edades, pues tenemos aquí que los que menos acceden son los mayores de 65 años y luego hay una evolución hasta de 45 a 54 años, esa franja de edad donde más nos visitan. En cuanto al derecho de acceso, ¿qué tenemos? Pues bueno, en cuanto al derecho de acceso, lo que tenemos es que estamos casi en las 60.000, 59.590 solicitudes de información. Como vemos, vamos avanzando. En el año 20 se subió de los 7.000 a los 11.000 solicitudes. Se subió en el 21 hasta los 11.800, se ha bajado 1.000, ya hemos llegado a los 10.800 en el 22 y bueno, en el 23 ya veremos por dónde vamos, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos que, con respecto al estado de tramitación de los expedientes, que el 97,55% son expedientes que ya están finalizados. Solamente están en tramitación el 1,90% y solamente el 1,95% están en silencio administrativo. Respecto a aquí nos preguntan, en cuestión del género, aquí son otros datos totalmente distintos. Perdón, vamos para atrás y vamos a pausar. Bien, como esta gestión ya no es el acceso a la web a través de Google Analytics, sino que es el acceso a la aplicación que gestiona las solicitudes de derecho de acceso, ahí sí que están identificadas porque hay uno de los requisitos que dice el procedimiento administrativo es la identificación, por lo cual ahí sí que se sabe exactamente tanto si es persona física, hombre o mujer, o si por el contrario son personas jurídicas. Y entonces tenemos que los hombres llegan al casi 65%, el 30% mujeres y el 5% personas jurídicas. Respecto a las redes sociales que tenemos una página en Twitter que tenemos 15.248 seguidores a fecha del 31 de enero del 23 y tenemos un canal en YouTube, concretamente Portal Transparencia España, donde tenemos un acumulado de 178.701 visualizaciones de nuestros vídeos. Tenemos distintas listas de reproducción y ahí se pueden ver entre ellos lo que vamos haciendo mensualmente con estas estadísticas, por ejemplo. Y vamos a la gestión de la información. ¿Cómo gestionamos la información dentro del portal? Pues tenemos dos herramientas, un gestor de contenidos o CMS, Content Manager System, que es Magnolia, y una aplicación específica hecha por nosotros, hecha por la empresa que hemos contratado, evidentemente, que es el Teleback Office, donde se incluye información tanto descentralizada como centralizada. Bien, cuando estamos hablando de Magnolia, estamos hablando que es un Content Manager System, es decir, es un gestor de contenidos, un CMS, que permite ¿el qué? Mantener la web de forma sencilla, añadir nuevos contenidos, editar y actualizar los existentes, incluso eliminar los ya existentes, de una forma que si no tuviéramos esto, tendríamos código. Tendríamos que trabajar con código, por lo cual los editores de la página web no serían nada más que técnicos. ¿Vale? De esta forma, cualquier persona con un dominio básico de ofimática puede mantener perfectamente las páginas de un portal.
Cuando estamos hablando de Magnolia, estamos hablando de unos conceptos básicos que conviene tener en cuenta, que son, por una parte, las páginas, los assets o recursos, los enlaces, las plantillas y los componentes. Cuando estamos hablando de páginas, estas plantillas son las que visualizan, perdón, las páginas son las que visualizan los usuarios y tienen una estética que dependerá de la plantilla y a su vez la plantilla está compuesta por componentes. Esto, por ejemplo, es una página dentro de Magnolia. Aquí tenemos dentro de los ministerios, pues bueno, es una página del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y aquí tenemos los distintos componentes, ¿no? Ahora los veremos con detenimiento cuando hablemos precisamente de los componentes. Aparte de las páginas están los assets o recursos, que son los archivos que no tienen formato HTML. Y se pueden dividir en dos, en documentos y en imágenes. En cuestión de documentos que metemos ahí, evidentemente los PDFs, los Excel, los CSV, los ODS, los XML. Y en cuestión de imágenes, pues bueno, PNG, JPG, GIF. Luego está una cosa muy importante dentro de Magnolia y dentro de un gestor de contenidos, que son los enlaces genéricos. ¿Qué es un enlace genérico? Pues ese enlace es un enlace a una otra página. Por ejemplo, pensemos, estamos en la administración, tenemos leyes, tenemos normas y está el boletín oficial del Estado. Por lo cual, hay una ley, por ejemplo, la ley 39/2015, que va a ser referenciada seguro por N páginas dentro del portal. Entonces tenemos dos opciones. Una, poner ese enlace en cada una de las páginas y en caso de que cambie el enlace, cambiarlo en cada una de las páginas, o por el contrario, lo que hacemos es declarar un enlace genérico, lo ponemos en el apartado correspondiente, rellenamos esa identificación, el título, el enlace y por supuesto la dirección del enlace, en este caso será el BOE y siempre, siempre, siempre a la información consolidada del BOE, y entonces lo que hacemos es enlazar las distintas páginas, lo referenciamos a este elemento de Magnolia, el cual una vez que se publica, en caso de que haya modificaciones, cambiamos aquí la URL porque se haya modificado por el motivo X y simplemente con publicar este enlace tenemos actualizadas las N páginas que referencian aquí. De la otra forma tendríamos que ir página a página cambiando el enlace, por lo cual la economía es innegable. Aquí estábamos hablando de las plantillas, ¿no? Y que son la imagen, cómo se estructura una página. Aquí tenemos que en función de lo que queramos hacer, tenemos distintas plantillas, según sea un contenido general o un home, para verlo gráficamente. Esta es una que tiene pues, el formato de una home, que la home porque hemos decidido que sea así. O por el contrario, de una materia. O por el contrario, de un elemento de información que tiene distribuido por ministerios. O una página donde tiene información, tiene una serie de párrafos donde se incluye la información. Entonces, la plantilla es la que determina cuál es la estética que debe tener cada una de las páginas. Y luego, dentro de las plantillas, como vimos anteriormente, están los componentes, que son los apartados. Por ejemplo, aquí tenemos un menú izquierdo, aquí tenemos el título de la página, aquí tenemos un apartado en donde se puede compartir esta página a través de redes sociales o bien escuchar e imprimir. ¿Qué es escuchar? Pues es una aplicación que lo que te permite traducir y lo que hace es traducir el HTML de la página a un MP3, a un formato MP3 que te permite escuchar la información, por lo cual es muy útil a efectos de accesibilidad. Y luego te da la posibilidad de imprimirlo para que aparezca solamente la información sin ningún tipo de por ejemplo, los menús. Y luego tenemos el componente contenido general, que es donde va el contenido, donde ahí se escriben, están los párrafos y se escribe el contenido de la página. Hay información que dentro de Magnolia lo gestionan las queridas UITs de cada uno de los ministerios. ¿El qué? Concretamente los organigramas de los organismos públicos dentro del elemento de información, estructura y organigramas. También en lo referido a la normativa de aplicación, que es aquella que se refiere a la normativa de la estructura orgánica del ministerio y sus distintos organismos. La información sobre el registro de actividad de tratamiento, que de hecho, como sabéis y como ya he comentado, se trata de un elemento de información que nos incluyó la última ley de protección de datos, la Ley Orgánica 3/18. Y también la información sobre la participación pública en proyectos normativos.
Luego tenemos la otra herramienta. La otra herramienta es el back office, lo que llamamos TR Back Office de transparencia, el back office de transparencia. Entonces, es una herramienta para la gestionar elementos de información que por una parte están los descentralizados y los centralizados. Los descentralizados los alimentan las UITs, los distintos ministerios, y por otra parte los centralizados los encargamos nosotros en la Dirección General de Gobernanza Pública. ¿Cuál es la información descentralizada que alimentan nuestras UITs? Pues la información de los currículum vitae de los altos cargos, las retribuciones de los altos cargos, los planes y programas de los ministerios, las cartas de servicio de los ministerios, otros informes y estadísticas que sean de interés y también la normativa respecto a otras disposiciones, como puede ser directrices, circulares, instrucciones, que sean interesantes, pero siempre normativa de rango inferior. Esta es la información. Este es el back office, es lo que se ve. Aquí están los elementos de información y una vez que nos metemos en uno, por ejemplo, en el caso de los currículum, tenemos una información del ámbito donde se ven los ministerios que sean. Yo aquí en este caso veo todos, pero cada ministerio ve solamente el suyo. Y aquí hay unos elementos de acción genéricos de todo el elemento de información, donde se te permite publicar de forma masiva a todos, seleccionando estos tics, crear un nuevo currículum, ver el histórico de las publicaciones que se han hecho, quién ha hecho qué, aquí lo podemos ver. Por ejemplo, recuperar información que estaba en la papelera, en el reciclaje, o información sobre las distintas publicaciones que se han hecho. Y respecto a la información, perdón por el teléfono, de cada uno de los registros, tenemos que hay datos sobre la información si el currículum es vigente o no vigente. Si está la carpetita abierta, quiere decir que es un alto cargo que está en vigor. Si estuviera la carpetita cerrada, sería un alto cargo que ya ha sido cesado. Simplemente sería pinchar aquí, se cierra la carpeta y automáticamente pasa al apartado de no vigente. Con esto se edita, con esto se puede publicar, con esta cruz evidentemente se despublica y con este se puede enviar a la papelera. Este indicativo verde nos indica que ha sido publicado. Luego tenemos la información centralizada, que es una herramienta que se utiliza para alimentar el portal de transparencia a partir de una información que nos facilitan y que no está automatizada. Eso lo hacemos nosotros en la Dirección General de Gobernanza Pública. ¿Qué es lo que hacemos así? Por ejemplo, nos lo envía la OCI, la Oficina de Conflicto de Intereses, con la compatibilidad de altos cargos, o ellos mismos también nos envían las autorizaciones para el ejercicio de actividad aprobada por parte de los altos cargos tras el cese de esta condición. El Ministerio de la Presidencia nos facilita las indemnizaciones que perciben los altos cargos tras el abandono del cargo, a la que tienen derecho. La Ley 3/2015 así lo establece. La información sobre la normativa en vigor y en elaboración, que nos facilita el Ministerio de la Presidencia, y también la información sobre bienes inmuebles, que en este caso se encarga el Ministerio de Hacienda en la Dirección General de Patrimonio. Un ejemplo de qué hacemos con esto, por ejemplo, las compatibilidades, nos envían un Excel, la Oficina de Conflictos de Intereses. Nosotros subimos, esto es lo que hacemos, primero lo guardamos, el fichero que nos han mandado en un formato CSV. A continuación, ejecutamos este trabajo, este job, que evidentemente está programado para que se pueda visualizar correctamente. Y en él lo que nos permite es comprobar el estado de la situación de esta subida del trabajo para ver si se ha publicado correctamente o tenemos problemas, por lo cual actuaríamos y trabajaríamos con los técnicos para ver qué ha sucedido. ¿De acuerdo? Y bueno, y con esto me despido. Muchas gracias a todos.